Hola a todos, soy Sonia Campos, soy graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente curso un máster en Estudios Medievales en la misma universidad. Bienvenidos un día más a Conociendo Rincones Medievales. Hoy nos encontramos en Siruela, una pequeña localidad de la Siberia extremeña que hunde sus raíces en la Edad Media. Los principales edificios de esta localidad se construyeron en los siglos medievales, así que dar un paseo por sus calles nos supone adentrarnos de lleno en el medievo. ¡Vamos a ello! Ahora mismo nos encontramos en la entrada principal de la iglesia Nuestra Señora de la Antigua. Es el edificio más antiguo del que tenemos constancia documentada en Siruela. Su fecha se ha datado en torno a la segunda mitad del siglo XIII, coincidiendo con el momento de repoblación castellana de la zona de la Siberia extremeña por parte de los castellanos. Antes de la presencia castellana en Siruela y sus alrededores, sabemos que toda la región estuvo habitada por los musulmanes, aunque por desgracia no disponemos de fuentes suficientes ni documentales ni materiales para poder estudiar en mejor profundidad el pasado islámico de la Siberia extremeña. La presencia castellana en Extremadura debemos situarla como una de las consecuencias de la victoria de las tropas de Alfonso VIII en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Una victoria sobre el ejército almohade que empezó la repoblación castellana y cristiana de la zona de la Siberia extremeña, que quedaba como un lugar estratégico para los cristianos, pues porque aquí en medio, entre el reino de Castilla y la región de Al-Ándalus, se situaron todas las tropas cristianas para desde aquí intentar seguir conquistando las ciudades musulmanas de Al-Ándalus. Las fuentes sitúan la definitiva conquista de la Siberia durante los primeros años del reinado de Fernando III el Santo, rey de Castilla entre los años 1217 y 1252. Aunque sabemos de la toma cristiana de otras localidades como la actual Huela de Alcocer y otros enclaves cercanos que actualmente han desaparecido, no hay fuentes que atestiguen por aquel entonces la existencia de la villa de Siruela, que debía ser una pequeña aldea del alfoz musulmán que se conocía como Cabal. La teoría más aceptada nos lleva a pensar que Siruela debió ser una pequeña aldea cristiana que surgió con la llegada de los castellanos que acudieron a repoblar las zonas conquistadas en el proceso que conocemos como la Reconquista. El emplazamiento de Siruela era óptimo, al resguardo de los montes, en la cuenca fluvial del río que lleva su nombre y ubicada cerca de las rutas de ganadería trashumante. Todo ello favoreció su desarrollo, que se llevó a cabo y se articuló en torno a la iglesia principal. Sea como fuere, para los inicios del siglo XIII, el actual emplazamiento de Siruela ya estaba en manos cristianas. De hecho, hay autores que consideran que la villa de Siruela, en estos tiempos, estuvo adscrita a la jurisdicción de la bailía templaria de la región de Capilla-Almorchón, territorios en los que estuvo englobada la villa de Siruela. Precisamente a esta presencia templaria se atribuye la construcción de una fortificación, de la cual actualmente solo conservamos las ruinas, conocidas popularmente como los paredones. Nos hemos venido ahora a los paredones, porque aunque nos guste atribuirles a los templarios todo tipo de fortalezas y castillos, lo cierto es que la historia se complica. En 1335, Alfonso XI otorgó el título de señorío a la villa de Siruela y conservamos el testamento del primer señor de Siruela, Fernán Pérez. En ese testamento, Fernán Pérez nos informa de la construcción de una fortaleza que se construyó para defender la villa de Siruela de los árabes. El señor de Siruela fecharía esta construcción entre los años 1335-1340. Ahora bien, ambas versiones no se contradicen, porque hay algunos investigadores que consideran la posibilidad de que Fernán Pérez construyera la fortaleza en esta misma ubicación, aprovechando una antigua fortaleza templaria. De cualquier manera, la Orden del Temple sí estuvo presente en la región de Capilla-Almorchón hasta que su disolución llevó a que sus territorios fueran entregados a otros señores.
Sabemos que los territorios de la Siberia pasaron a manos de la Orden de Alcántara en los primeros años del siglo XIV, ya que hemos conservado una carta fechada el 13 de mayo de 1314 en la que Diego García de Toledo acepta la donación de la villa de Siruela concebida por los comendadores de la Orden de Alcántara, Ruy Vázquez, Juan González y Juan Fernández. Debemos pensar que la villa de Siruela, por lo tanto, gozaba de cierta importancia en estos años, ya que Diego García de Toledo era el mayordomo mayor del infante Pedro de Castilla, quien a su vez era hijo de Sancho IV y María de Molina, y por lo tanto tío y tutor del rey Alfonso XI. Otro hecho que nos habla de la importancia que tenía la villa de Siruela es que sabemos que en el siglo XIV fue elegida capital de la Mesta. La elección de Siruela como capital y por lo tanto sede de celebración de las juntas se debió a sus importantes pastos que eran utilizados por la Mesta, además a su tradición pastoril y su estratégico emplazamiento, ya que se encontraba dentro de la cañada real segoviana, y antes de salir de esta cañada para distribuirse los rebaños por la Siberia, debían pagar todos los trashumantes el impuesto de montazgo en Siruela. Como consecuencia de la importancia que fue cobrando este señorío, en 1447 Hernando de Velasco, señor de Siruela, y su mujer doña Leonor Carrillo fundaron el mayorazgo de Siruela, heredado por su hijo Juan Velasco, quien recibió el privilegio del rey Enrique IV de Castilla de la concesión del título condal. La importancia del condado de Siruela en tiempos de los Reyes Católicos ha quedado recogida en varios documentos, teniendo incluso una participación activa en las cortes del conde de Siruela. Nos encontramos ahora en la Plaza de España, la plaza principal de Siruela. En esta plaza encontramos ahí de frente el Palacio de los Duques de Fernán Núñez, pero esta construcción es del siglo XVII. La fuente que se sitúa en el centro de la plaza data del siglo XV. Y el emplazamiento original del ayuntamiento medieval y moderno estaría donde ahora tenemos la Torre del Reloj, construida en el siglo XX sobre los restos del antiguo ayuntamiento, del cual ahora mismo solo conservamos esos arcos. Enfrente del antiguo ayuntamiento se ubicaba la iglesia Nuestra Señora de la Antigua. Esta iglesia se construyó en 1250. Es la construcción más antigua de Siruela. Actualmente presenta modificaciones y restauraciones posteriores. Esta zona que da a la plaza, justo enfrente de la Torre del Reloj y al antiguo ayuntamiento, nos estaría situando en la plaza de Siruela el poder civil y enfrente el poder eclesiástico. Esta parte sería la que corresponde al presbiterio y la sacristía. Como ya he dicho, la iglesia presenta construcciones de época posterior, como por ejemplo el corredor que tenemos ahí encima construido, que sería del siglo XV o XVI, y el objetivo de este corredor era que los clérigos pudieran ver los festejos que se llevaban a cabo en la plaza. Los investigadores han señalado que la construcción de esta basílica se hizo sobre los restos de una mezquita de época almohade. Y fue en torno a esta iglesia como se articuló la población en el origen del asentamiento medieval. De la antigua mezquita solo conservaríamos estos arcos de herradura, originariamente de ladrillo y cal y actualmente cegados, sobre los que ahora arrancan las pilas del agua bendita. La iglesia responde a un estilo románico de transición, aunque tiene algunos elementos mudéjares como el artesonado de la nave central, resuelto en madera de filigrana en forma de estrella. El siguiente edificio de importancia medieval es el convento de Santa Clara. Este edificio data de finales del siglo XIII. El convento fue fundado por personas religiosas naturales de Siruela, quienes iniciaron una vida piadosa de manera independiente, aunque al final acabaron siendo reconocidas por la jerarquía eclesiástica.
Fue hacia 1530 cuando, con la ayuda de doña Leonor de Velasco, esta comunidad se constituyó como convento. Para entonces se ha documentado que ya contaba con unas 15 religiosas. Otros edificios importantes que podemos encontrar en las calles de Siruela son el conocido Perulero o la Ermita del Calvario, aunque estos se construyeron en los siglos XVI y XVII respectivamente. Por último, estamos ahora en la ermita de Nuestra Señora de Altagracia. Construida a mediados del siglo XV en las faldas de la sierra, esta ermita se ubica en medio de un paraje privilegiado y consta de dos partes. La parte medieval es toda la que comprende el altar mayor, mientras que la zona del campanario sería de construcción posterior. Junto a la entrada de la ermita, al lado de sus jardines, nos encontramos esta alberca, que recibe el nombre de Alberca de la Virgen. Está documentada ya en el siglo XV y era utilizada para labores de higiene de la gente del pueblo. Esta parte del altar sería la parte originaria de la Edad Media. La capilla, la bóveda de la capilla de este altar es de finales del siglo XV o principios del XVI, y los frescos que decoran toda la bóveda sí que son más posteriores, son del siglo XVIII.